Ana, Sí. número Mira, número 6 antes de empezar. 6. A ver, Juanfe, quédate ahí. Rafa, vamos para allá con Correa. Con Correa. Es que el acta es demoledora, ¿eh? El tema no es tanto la plancha, que eso es una roja evidente, ¿estamos de acuerdo? Sí, pero ¿qué es lo que ha ocurrido con Correa? Sí, vemos Porque la es importante, es un revulsivo para el Atleti. Es importante, yo sé, puede pasar? hasta tal punto que solamente ya la acción merece una sanción, independientemente de lo que ha pasado después con lo que le ha dicho el árbitro. Vale, pero tenemos a Urizar, saludamos a Urizar. Hola, muy buenas. Y Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Pajares, ¿qué tal, Pajares? Muy buenas. Buenas noches a todos. Bien, gran sonido, qué maravilla, cómo hemos cambiado y mejorado. Vamos allá. Bueno, pues esta es la roja a Correa, minuto 79 de partido, le mete esta plancha a Gené, que yo creo que aquí, fijaos en la altura, si en algún momento fuera más dividido y estuviera tocando la bota aún, pero es que es una roja clarísima. Uso de fuerza excesiva, roja. Vale, Rafa. Sí, para mí yo no tengo ninguna duda. Urizar. Esto es roja. Sí, los tacos a la tibia, roja. Pajares. Conducta violenta, uso de fuerza mayor, Roja. excesiva y roja. Vale, vamos al acta. Vamos a leer el acta porque lo más grave sucede después, cuando se va, se pasa justo en la cara de Cuadra Fernández y le dice esto que vais a ver. Correa. En el minuto 88, Ángel Correa fue expulsado por el siguiente motivo: realizar una entrada a un adversario en la disputa del balón con fuerza excesiva, lo que acabamos de ver, y después dice esto. Tras mostrar la tarjeta roja, dicho jugador se dirigió a mí en los siguientes términos. Hijo de mil, no hemos reproducido, en el acta sí lo pone totalmente. Cagón, la concha de tu madre. Esto ha sido después de ver la roja. Hijo de mil P, cagón, la concha de tu madre. El árbitro. Esto. Jorge, dice algo del árbitro. Sí, ¿Lo quiere contar a mí en secreto, Jorge? No, le quería contar que un matiz importantísimo en todo esto es que el árbitro pitó tarjeta amarilla y lo expulsa por intervención del VAR. Muy importante esto. No puede pasar desapercibido a tres magos del arbitraje. ¿Qué problema hay? Que lo vea él. No. Bueno, que el árbitro a pie de campo amarilla y le llama amarilla. No, ya, ¿te parece poco? Le recogí el error arbitral. No, me parece bien que el VAR Claro, pero el árbitro no lo vio. A ver, ¿cómo? Claro, pero El problema es que el VAR a veces No le entra, llame. claro. Lo que no es normal es que a ti esto te parezca una excepcionalidad cuando todos los ¿Cómo no va a ser partidos, todas las excepcional semanas... en el caos que es hay igual. arbitral? Los árbitros han pasado a no tener ninguna responsabilidad. Todo siempre pasa por el VAR. Claro, pero ahí se equivoca. No pitan una, ¿eh? Menos Pero cuando reclaman Vamos a lo que el VAR le dice al árbitro sobre esta roja. Exactamente. Venga, Es importantísimo. sonaba el VAR, venga. Ya. Pero que por fin el VAR hace de VAR. Claro, sí, te digo, pero bueno, el árbitro no lo vio esto. A Íñigo Martínez no se lo hicieron. No está todavía, no está montado. Ah, no está. En Champions. Está. En Champions, dice. Lo peor de esto, lo peor de esto. Clavan los... No, pero Sí, lo terminó peor de a las 10 de la esto. mañana. Muy tarde. Con los churros. No había tiempo. Sí, Lo desayuno peor y de la acción de churros. Correa, Pedrerol, lo peor de la acción de Correa es que se produce en el medio del campo una jugada sin ningún tipo de peligro para cortar un control del jugador del Getafe, una jugada absolutamente sin peligro. No voy a entrar en graves comparativos. Es roja clara y lo peor es después, es roja clara y lo peor. Las tres jugadas más importantes de este partido fue en intervención de Baró, ¿eh? ¿Es así? La del penalti, esta. Pero perdonadme un segundo, para mí el levantar el pie en forma de plancha o los calificativos que le han puesto los compañeros me parecen una anécdota en comparación con lo que como se dirige después al acabar el partido al árbitro. ¿Por qué? Porque la tarjeta roja, el jugador ha podido seguir jugando y tal, hubiese sido un partido, dos a lo sumo. Pero esto se va a ir a 4 partidos. Esto se va a ir a 4 partidos. Mínimo. Uno de roja directa y 4. Por esto más con la roja. La roja directa, un partido más 4. Me parece, fíjate lo que te digo, voy a llegar más lejos. partidos por lo menos. Voy a llegar más lejos. Y al ser más de 4, un error suma grave. Liga y Copa. Con lo cual se puede perder la Copa del Rey, el decisivo partido de vuelta con el Barcelona. Inmediatamente de pasar esto, Ángel Correa en redes sociales ha mandado una disculpa al árbitro para ya empezar a Pensando en el recurso. empezar a trabajar. Ahí donde voy, Fernando, me parece un error muy grave del cuerpo técnico del Atlético de Madrid, en este caso de su delegado, Pero eso se lo han dicho porque no tenía que haber llegado el árbitro al vestuario cuando Correa tenía que haberle ido a pedir perdón. Eso es otra. Ahora ponerlo en la rueda, ponerlo posteriormente. Para que el árbitro en las redes sociales, Perdón, dice. eso y un concejal de Pero eso, cuenta es lo pero eso mismo. era nuestra época. Esa era nuestra época que no se veía. Me da igual. Que no se veía Vamos todo con eso. La X de hoy. Que lo que ha dicho hoy, vuestra época está bien, y es la mía también, pero vamos con esto que es
pido perdón. Esto es lo que ha habido. Pero que esto no sirve para nada, Pedrerol. Eso prepara ya la defensa. Esto y un concejal cuenta lo mismo, Pedrerol. No aminora Esto no nada, tiene ningún sentido. El arrepentimiento... Es un atenuante. Es un atenuante. No, te equivocas. El arrepentimiento tiene que ser espontáneo y natural. Espontáneo, instantáneo y natural. Lo que tú pongas en la rueda de prensa, en las redes sociales, con todo el respeto del mundo, ¿Cuándo acaba el partido? no sirve para nada. ¿Cuándo, a ver, Gorka, cuándo acaba el partido y cuándo es esto? No. Pues te digo ahora es hora exacta, pero pasan horas, Josep, pasa más de una hora, incluso te diría más de 2 hasta que pones este 2 horas tuit, así hace, que no creo que entre como atenuante. Esto es hecho por... Había acabado el Mucho partido del tiempo, Madrid. mucho tiempo. El partido del Madrid ya había acabado y ha sido... Pierde la oportunidad, golpea al árbitro, El le partido pide del perdón. Madrid Arrepentimiento a las 6:30. espontáneo, esa figura que te puede en un momento determinado Yo a las 6 permitir sí. que te rebaje la El sanción. partido acababa a las... No, ¿verdad? A las 4. Había acabado a las De 2 a 4. 4. A las 4, el Getafe Gorka, Atleti a las Gorka, 4. no te digo. El partido termina más o menos sobre las 4:10, 4:15 y el tuit es a las 6:30, así que pasan 2 horas y cuarto alrededor. El partido del Madrid había acabado y esto no se había producido. Entonces, ¿qué quiere hacer el Atlético de Madrid? Quiere buscar lo que se entiende como arrepentimiento espontáneo, que como ha habido en Cristóbal, eso hay que hacerlo antes, de otra manera. Aquí es una demostración. Arrepentimiento espontáneo. Claro, ya, pero Claro, el arrepentimiento también es espontáneo por es su en el campo propia o en el imagen. vestuario. En el vestuario. Pero, a ver, Vete a la Y desperdicio y vestuario del Creo que árbitro. eso es arrepentimiento, no espontáneo. Bueno, pero Sí, pero espontáneo. en cualquier caso, si no lo hubiera... La figura que hay en el tal es de espontáneo, lo llaman espontáneo. Duro, pero si no porque lo hubiera entienden- Ya, hecho- pero calma que sí, pero que es Bueno, vale. o en el Si esto campo está hecho por el club. o en la caseta del árbitro. Esto es algo que el Atlético de Madrid quiere utilizar y que Una no como atenuante, No, no, pero no cuela. esto está redactado por el club. Si de no hecho, lo anda, hubiera pon esto, venga, hecho, va. si no lo hubiera hecho, si a estas horas este señor no hubiera escrito un tuit o un Instagram arrepintiéndose, estaríamos hablando de cómo que barbaridad, no pide disculpas, tal y cual, ni que sea por su propia A ver, imagen. Josep ha dicho una cosa. Una vez vista, Josep, una vez visto lo que Vamos pone en todos. el acta, que es una barbaridad, él mismo le sirva o no de atenuante para un posible castigo, lo que también está muy claro es que es la propia imagen del jugador. el acta. También. Es La el figura acta jurídica, emitida, Correa. efectivamente, El es- acta Pide emitida, disculpas y Correa. ya está. Lo grave del caso es que nadie en el Atlético de Madrid le diga a En Correa, caliente. vete Corre. a túnel, Lo que estábamos hablando ahora. Claro. Josep, lo que estamos hablando ahora. Nadie del Atlético. Lo Pedrerol, que estamos hablando eso es de siempre. Estás Porque diciendo- no, Cristóbal Soria. cometes Acabo un de error. decir que me parece Hombre, estamos una hablando. negligencia por ¿De quién? parte del cuerpo técnico Claro. del Atlético de ¿De- Madrid. de quién? Y en concreto de su delegado, el cuerpo- que es el que tiene que tener la cabeza fría en ese momento para coger, antes de que el árbitro llegue a su caseta, o bien públicamente en el campo, después cuando de está la- rodeado de árbitro, enhorabuena, buen viaje, tiene que ir Correa y decirle: discúlpeme usted, señor. Espérate, Esto maestro, por después de Dios. ver el acta. Discúlpeme usted, señor árbitro. Me he pasado porque lo que sea, Pero no porque tiene el acta. nos estamos jugando la vida o lo que sea. Y eso, Pero no el tiene el árbitro acta. tiene la obligación de reflejarlo hacerlo en el constar en acta. acta. Sí, señor. Y Lo que eso estamos diciendo sí antes. es un Así es. atenuante. Eso sí es un atenuante sabe, después, pero en ese porque momento no se es sabe lo que hay. espontáneo e El instantáneo. vestuario también. La No es de antes a ahora, es el arrepentimiento espontáneo, existe la vida. Sí, pero lo que estaba diciendo, Eso es eso el antes técnico. pasaba mucho, porque yo he ido muchas veces, nada más acabar el partido, he entrado bueno, he pedido permiso para entrar donde los árbitros para decirle, oye, que se me Perdóname. fue, que tal, perdóname, tal, igual. Correcto. Ya está. Lo que pasa, que es que aquí... ¿Quién te lo decía? ¿Se te ocurría a ti? No, a mí muchas veces yo por mi cuenta. Por los compañeros. Por mi cuenta, digo, ya que siendo capitán... A mí me entraba pasó yo, con le pedía Cristóbal. Y entraba. Bueno, te puedo decir Rafa, yo en el vestuario con Rafa entré muchas veces. Y con Cristóbal me Muchísimas pasó. veces. Y nos dijo que lo pusiéramos Sí, en yo la con Rafa, con Rafa cuando estaba con Iturralde, bastantes veces entraba. Que es así. Son compañeros, José, son Los compañeros. delegados están, entre otras cosas, no es para por eso. lo que ha hecho Correa. ¿Por qué? Por la sanción. Por la sanción. Es por lo que dice el árbitro en el acta que ha dicho Correa, que hay una tremenda diferencia. Porque el acta, ¿a qué hora sale el acta? Justo después del partido. Esto es posterior. Cuidado, no, porque Claro. reacciona al acta, está Claro. diciendo. Eso lo hemos vivido nosotros. Es que el servicio El acta, ¿a qué hora sale el acta? Sí, por favor? como una hora o así. En el aire hemos vivido el acta nosotros. lo he dicho. Sí, llevaría una hora haría de Era final. mitad de la segunda parte. Pero Que no lo claro, podíamos ya ahí, amigo, línea Maginot. ¿Y ahora qué? Ahora me quieres a mí hacer creer que realmente el arrepentimiento tuyo es real. Es que el acta es No estuvieron listos, estuvieron demoledora, lentos, Josep. Es demoledora para correr. Para La figura, Josep, decías tú antes, la figura del arrepentimiento jurídico desde el punto de vista legal es efectivamente arrepentimiento espontáneo. No hay un arrepentimiento espontáneo desde el punto de vista en que él, nada más acabe el partido, debería haber ido. Estoy de acuerdo. Pero si hay un arrepentimiento en función de la salida de la acción del acta, que no va a influir probablemente, a mi juicio, en que le caigan 5 partidos, no.
No, pero hay un arrepentimiento. Y luego hay algo que el Atlético de Madrid va a argumentar o debe argumentar. Este chico, evidentemente, no sé si influirá poco o mucho, no es precisamente un chico violento, no es un chico expulsado y no es un chico precisamente que se caracterice. En todos los juicios también hablan los antecedentes. Pero no es lo mismo. Y aquí lo que sí hay, y aquí sí lo que hay. Acabo de decir, perdón, Fernando, déjame argumentar. Venga, acabo de decir que no hay arrepentimiento espontáneo. Uno, que sí hay arrepentimiento en función de la salida del acta y que se puede argumentar para ver si el juez o los jueces tienen cierta benevolencia, que justamente no es un chico que reciba 12 o 13, 14 amarillas por temporada. Sí, pero aquí lo que sí hay, con diferencia de lo de Bellingham, por hacer un símil, ¿vale? Es que se le ve claramente en un vídeo diciendo esas palabras que ha reflejado en el acta del árbitro, porque se le ve perfectamente de decirlo de su boca, porque ni se ha tapado ni nada. Le ha dicho y salen unas imágenes en vídeo diciendo todo eso textualmente. Se ve perfectísimamente. No hay más. Por eso que no podemos pedir traductores argentinos. Muy viral un tuit del 6 de febrero, 6-7 de febrero, del Atlético de Madrid. Se ha hecho muy viral, Gorka, a lo largo de la tarde después de esto de Correa. Pero recuérdalo, ¿qué es lo que se ha hecho viral? Sí, precisamente aficionados del Atlético de Madrid, del Real Madrid y otros equipos que no son el Atlético de Madrid han recordado este tuit del Atlético de Madrid el 7 de febrero, cuando se producía toda la polémica alrededor de los árbitros y los mensajes del Real Madrid. Este es el tuit que se hacía viral, ahora lo vamos a ver, es el del 7 de febrero. Si no lo vamos a ver, pues os lo explico. Era en el que el Atlético de Madrid decía mucho ánimo a todos los árbitros y familiares y amigos en esta época tan complicada. Entonces, pues ese es el tuit que se hacía viral, 7 de febrero. Gracias. Gracias. Por lo demás, todo bien. Ahora lo tenemos en capturadora. Perdona a los árbitros, no sé qué. Sí, que las familias, tal igual, algo así le poníamos. Venga, eso era. Ahí está. Ahí está. Queremos transmitir todo nuestro apoyo y solidaridad al equipo arbitral y sus familiares y amigos. Están siendo días muy duros para la familia del fútbol, mucho ánimo. Muy bien. Bueno, pues esto es lo que hay, con lo cual, ¿qué le puede caer? Precedentes, Juanfe, precedentes. Sí, vamos a ver precedentes. Hay uno muy claro que yo creo que es el que más se asemeja. De momento, un partido por la tarjeta roja, solamente por ese la seguro. Llené, y luego de 4 a 12 partidos, que es lo que tipifica el reglamento como actitudes injuriosas hacia los árbitros. Los precedentes son los que vais a ver ahora. El primero es Fernando, jugador del Sevilla, que se dirigió a un árbitro de la siguiente manera. Le cayeron 4 partidos en 2023 por, cabrón, hijo de tal, lo repitió en varias ocasiones, 4 partidos, no le metieron uno más porque fue expulsado por insultar. Correcto. Pero en este caso sería 4, que yo creo que va a ser lo más similar, más 1 por la expulsión, 5. Otro de los precedentes que hay, Ramachani, jugador del Almería, que en el año anterior también, maldito imbécil, idiota, tal, 5 partidos de sanción. 1 por la expulsión. Estamos en 5 partidos más o menos. En 5. 1 y 4. Vale. A ver, Urizar, ¿está de acuerdo? Urizar, 5 partidos. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Ahora estoy también totalmente de acuerdo con el señor Cristóbal, porque el arrepentimiento es instantáneo. Y si el jugador va a la caseta del árbitro a disculparse y a pedir disculpas por su actitud, el árbitro normalmente lo refleja en el acta diciendo, acabado el partido, vino el jugador tal a disculparse ante nosotros. Y por eso, eso sí que le puede servir de atunante. Ahora no le sirve. Seguro que le van a caer 5 partidos como mínimo. Una curiosidad, el día del pisotón de Stoichkov, ¿fue el vestuario de Urizar? ¿O fue al podólogo? Todavía le estoy esperando. En el Barça nadie cayó de que... Oye, Cruyff no se dio cuenta. Johan. Tenía que haber sido. No, es que a Cruyff lo había expulsado yo anteriormente. O sea, que no estaba. Puede ser el inductor, entonces. No, yo le expulsé a Cruyff y vino el otro donde mí y me dijo que tenía mucha cara y le expulsé también. Pero otro caso más de negligencia por parte de los que mandan, los delegados del club. Otro caso más, ¿no? Que más grave si cabe. Es que la labor del delegado es importantísima. Claro, exactamente. Aquí se ve. Por eso muchas veces son árbitros. Aquí es la labor de un delegado. Por eso son árbitros muchas veces, Josep. Son gente que conoce mucho al colectivo arbitral o son exárbitros, delegados de equipos. No hace falta ser árbitro para... Bueno, también está el delegado de campo. Claro, pero bueno, pero por lo menos, vamos, que el delegado está para eso. Está el delegado de campo. Aparte para
a ver las fichas y tiene que haber el cambio, la ventana de cambio, tal igual. Es para eso. Bien, perfecto. Está para eso un delegado. Pero en este caso, cuando tú tienes 4 técnicos, tienes a él, a Vivas, tienes a Piojo López, tienes ahí todos ahí. Escúchame, esto es para vivo. Saltan todos y vete a pedir clemencia. Porque aparte, cuando esto sucede también, que es muy importante el dato, iba ganando 1-0 el Atlético, ¿eh? Porque esto fue en el 88. Ahí fue cuando Y hizo facto, de esa falta viene el empate. Claro, cambia todo. Fue todo. Fue por arte de Birli Birlo. Esto fue mágico. Pero lo que provoca después del Esta partido. jugada fue mágica. Ya, pero ese partido ya lo das por perdido. Claro. Lo que viene ahora. Claro. Ana, ¿decías? Sí, que justo como Fernando nos están llegando muchísimos mensajes comparando esto con lo de Bellingham y el fuck off. Pero y sobre todo porque los que lo defienden, defienden a Correa, están diciendo que es como en Inglaterra era muy común, digamos, decir fuck off. No, pero es que Aquí es muy común decir no las 3 palabras, pero una de ellas. Ana, donde yo voy es que en Bellingham, no iba yo, que en Bellingham no se le llegaba a ver y aquí se le ve perfectamente lo que está diciendo. Y es que es exactamente lo que pone en el acta. No tiene absolutamente nada que ver lo de Bellingham con esto. No, sí tiene que ver. No, lo otro, Josep, no, a Bellingham le sancionan con No, en una expresión que en Inglaterra el fuck off es muy normal, el fuck you no, que en Inglaterra es muy normal el fuck off. Pero estas expresiones de Josep no son normales. Aquí, en la concha de tal, en Argentina es algo muy común también. Súper común. Hijo de mil. ¿Y lo anterior? No, perdóname, yo soy argentino. A ver, hijo le da. No. Pero la concha de se Sí, dice eso bueno, habitualmente. por todo. Ese es el postre. Por todo, se dice por todo. Se dice por todo. Sí, pero ese es el postre, Hijo de las mil. Eso no. Ese es el postre. Yo donde voy es que No digo que esté bien, digo que se dice en Argentina con naturalidad. Bueno, sí, pero donde iba bien, Josep, bien. Quitas de ahí la concha de tu madre y, ya, lo anterior, bajamos 2 partidos. ya es Bajamos 2 partidos. suficientemente grave. ¿no? Bajamos 2 partidos. Ya Claro. está. No, si no digo que la expresión argentina, concha de tu madre, sí. Es que es. La cosa es muy no, feo, hijo, pero muy no habitual. es hijo de mil. Es decir, y cagón. o sea, carga la mano al entrar a matar ahí al toro Correa, de verdad, ¿eh? Y es que además se le ve. No sé cómo se pudo. Y además se le ve. Sí, pero Por cantidad, dices, por cantidad. Sí, pone meta. No, da igual. Carga la mano, carga. Ahora me está acordando así Multiplica el insulto. el acta, mira, me está acordando ahora. En Aunque el sea descanso del partido imposible, nuestro. multiplica el insulto. Lo hemos leído nosotros en el descanso. ¿Te acuerdas, Fernando? Que no veíamos bien ni tú ni yo, que nos lo ponían ahí. Zoom. Claro. Es decir, a la Sí, gente no veían, tuvimos que llamar a la aquí ya un óptica. poco. Una edad, ya. Una edad Y aparte los residuos de Damián cuando le había tirado la. Los residuos de Damián. Pero espera, Neymar, que jugaba con el Santos hoy. Diego Plaza.